Espacio solicitado. El contenido y las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los productores y no comprometen la posición, pensamiento ni criterio de Televisión Universitaria. ¿Cómo están, estimados televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de gestión y desarrollo. Importante hacer reflexiones en función de la contaminación ambiental, en función de buscar otro tipo de economía. Usted sabe que somos excesivamente consumistas. El capitalismo ha generado un proceso productivo tendiente a infinito. No ha medido en ese proceso productivo el aspecto de la contaminación ambiental. Por eso que hoy vivimos el cambio climático resumido en calentamiento excesivo o enfriamiento excesivo que tenemos en nuestro planeta. No se puede planificar como en otrora. ¿Y por qué no se puede planificar? Porque hay un cambio volátil del clima y en cualquier momento se dan las 4 estaciones. Eso evita planificar un proceso productivo, agrícola, pecuario, buscar seguridad, soberanía alimentaria. Pero ante este embate de la naturaleza generado por el hombre, el varón, la mujer en el proceso productivo, debemos cambiar nuestras actitudes. Debemos potenciar aptitudes que vayan a promover el desarrollo humano, ambiental, equilibrio energético, que son indispensables en el desafío de un nuevo modelo que geste otro tipo de productos. Y esto sería interesante aplicarlo en Bolivia. ¿Y por qué les digo que sería interesante? Razonemos, nos faltan divisas, nos conflictuamos en demasía, cuando la solución nosotros podríamos encaminarla desde el aspecto de la ecología. Hoy se habla de cuidar, de preservar el hábitat. Tenemos una parte importante de la Amazonía y esa parte importante podría permitir generar divisas a través de los proyectos ecológicos, a través de procesos de reforestación, de generar otro tipo de consumo. Entonces, hagamos un poco de analogía en concordancia a cómo funciona el mercado bursátil. Tiene que ver con seguir el índice de productividad de las empresas que son parte de un sistema, y esas empresas emiten acciones, bonos, opciones, futuros, productos financieros que permiten en ese mundo generar la liquidez para los proyectos asociados al engrandecimiento de cada una de esas empresas que son conocidas en el mundo globalizado como transnacionales. ¿Y por qué no podríamos hacer eso en Bolivia, en Sudamérica, en Latinoamérica, pensando en procesos de integración? Pero en función, fíjense, de conseguir financiamiento, considerando, por ejemplo, la emisión de acciones, de bonos, opciones, pero dentro del marco de lo verde, dentro del marco de preservar el hábitat. El día de hoy tenemos la grata visita de la ingeniera Magdalena Medrano. Ella es directora de la Liga de Defensa del Medio Ambiente. Le damos la más cordial bienvenida en ese entendido de aprovechar su experiencia, su conocimiento, esa experiencia que tiene que ver con un vasto recorrido
y por supuesto a partir de esa experiencia que en el ejercicio profesional le ha permitido hacer valor añadido en conocimiento, en metodología de intervención, hoy vamos a hablar de la posibilidad de hacer economía circular, de estos temas que tienen que ver con financiar proyectos ecológicos, de la normativa que estamos considerando en nuestro medio y fundamentalmente la educación ambiental. No voy a hablar de medio ambiente, porque lo correcto es hablar de ambiente, porque cuando hablamos de medio ambiente parecería que estamos trabajando con el aspecto de buscar una mediana, una media aritmética, que tiene que ver con el sesgo. Entonces, hablemos sin tapujos en relación a los cambios de actitudes para hacer un ambiente saludable y consolidar equidad generacional. Bienvenida, ingeniero. Muy buenas tardes. Realmente para mí es una oportunidad grande de venir y poder dialogar aquí sobre el tema de economía circular. Pues como Liga de Defensa del Medio Ambiente, nosotros desde 1996 hemos ido impulsando esta iniciativa que antes en realidad tenía que ver con la gestión integral de los residuos sólidos. Pues siempre ha sido un problema los residuos sólidos en todo el país, y no solamente en el país, en todos los otros países vecinos, y en el mundo entero es un problema. Sin embargo, hay países que tienen mayor capacidad económica, otros que tienen mayor capacidad en cuanto a lo que ha manifestado usted, que es lo más elemental, la educación, la sensibilización y la toma de conciencia. Si no hay educación, no hay sensibilización, no hay toma de conciencia, es muy difícil poder, digamos, alcanzar ciertas metas en cuanto se refiere a lograr una mejor calidad de vida. Y una mejor calidad de vida en el modelo que hemos estado llevando de usar los recursos, consumir estos recursos y tirarlos, realmente nos ha llevado a una catástrofe y a esto que nosotros hoy en día, y usted ya lo ha manifestado, que es el calentamiento global, que se presenta en nuestras comunidades con una variabilidad climática. Hoy en día vamos a atravesar una crisis de sequía. Usted puede sentir el frío, nos dicen va a ingresar un frente frío. Evidentemente va a ingresar un frente frío, pero una corriente de aire gélido va a ingresar. No es que va a ingresar un día nuboso, lluvioso. Puede que probablemente las nubes estén a cierta altura también, pero nunca van a precipitar. Entonces, esas condiciones de friaje que se van a dar van a ser intensos. Probablemente en estos días ingrese una corriente de frente frío, pero no necesariamente con precipitaciones, porque las masas de aire en torno al planeta se mueven, ¿no es cierto? Y estas masas de aire tienen que ver con esas emisiones que nosotros también mandamos hacia la atmósfera. Hemos superado en el mes de junio nuestros límites de incendios en el oriente boliviano, y lamentablemente esos incendios generan aire caliente, masas de aire caliente, se desplazan hacia arriba y desplazan lo que podría haber sido ese sur que podría haber entrado con lluvia, se desplaza hacia otras zonas. Entonces nos genera como un domo, de tal manera que nosotros no vamos a alcanzar a tener una precipitación, la precipitación que podíamos haber tenido para lo que son, digamos, la preparación de suelos, la siembra en otras zonas, ¿no? La siembra de invierno, por ejemplo, en el oriente boliviano. Y es fruto de esta problemática que a veces, pero ¿qué tiene que ver los residuos sólidos con las masas de aire, no? Sí tiene que ver, porque cuando nosotros juntamos todos los desechos de la casa en una sola bolsa, hacemos como una bomba molotov. Todo están allí, plásticos, papeles, todos los desechos orgánicos, inorgánicos, y se va generando. Si uno lo deja al sol o a la intemperie, va a notar que esa bolsa se hincha. Y al hincharse está generando gases ahí adentro. Y esos gases son gases de metano. No es dióxido de carbono, es gas de metano. Y el gas de metano calienta 24 veces más que el dióxido de carbono.
Más contaminación. Entonces es mucho más, genera mucho más calor, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos botando todo en uno y llevamos a los botaderos, estamos emitiendo a la superficie gases de metano y de otros gases, pero el más perjudicial para nosotros es el gas metano. ¿Por qué? Porque calienta la atmósfera 24 veces más que el dióxido de carbono. Entonces, por más de que hagamos una campaña no a la quema, no al transporte, día del peatón, con nuestros residuos sólidos nosotros estamos incrementando. Entonces, por eso es importante hablar de los residuos sólidos. ¿Y por qué hablamos de economía circular? Porque en esos residuos sólidos, del 100% que producimos, el 60% en Bolivia está clasificado, está caracterizado, en todos los botaderos se ha caracterizado, cada vez que recogían la basura se ha hecho un cuartoneo, se ha caracterizado. 60% materia orgánica. Materia orgánica que podía volver a la agricultura y volver a mejorar los suelos y dar vida, cada vez dar mejor vida y mejor producción. Después de esos 60% tenemos entre un 20 y un 25% de material reciclable. ¿Cuáles son estos materiales reciclables? Son plásticos, papeles, cartones, metales. En metales tenemos aluminio, cobre, otros metales también tenemos como el fierro, todos esos son materia prima que pueden volver a la industria, transformarlo sin necesidad de utilizar más energía o más agua, como al principio se ha extraído ese producto, ¿no? Entonces se usa menos agua, menos energía para transformar esos productos. Que de materias primas, cuando sacamos de la naturaleza los hidrocarburos, por decir, sacamos petróleo para volverlo plástico, vamos a necesitar mayor cantidad de energía, mayor cantidad de agua para transformar ese producto en plástico. Y los costos son más altos. Entonces reducimos también. Entonces, el poder nosotros cambiar de actitud frente a la naturaleza y frente a nuestra propia economía como bolivianos. No en vano se han hecho las señoras recolectoras, los señores pepenadores, ¿no es cierto? Los cartoneros en la Argentina, en Chile son los pepenadores, en el Perú también son pepenadores, en Bolivia son ecorecolectoras, mayoritariamente son mujeres, ¿no? No en vano estas señoras van y seleccionan los plásticos, seleccionan los metales, seleccionan los fierros, ollas, todos seleccionan en metales, seleccionan ¿qué se llama? Los vidrios también, ¿no? Aunque hoy en día en Bolivia nosotros ya no estamos reciclando los vidrios, porque el vidrio siempre va a ser vidrio, solamente tienen que meterse a una fundidora y se transforma y nuevamente puede ser otro producto, puede ser vaso, jarra, puede ser cualquier otro producto o el mismo producto, una botella. El vidrio no tiene tanta, digamos, versatilidad, pero sigue siendo una materia prima. En realidad, como vidrio es más puro que cuando se extrae de la arena, ¿no? Es mucho más procesado ya. Pero nosotros ahorita en el tema de vidrios estamos rebasados en el consumo. Y por eso es que nuestras empresitas también han quebrado, ¿no? Vidriolux, otras empresas así pequeñitas que transformaban el vidrio han cerrado. ¿Por qué? Porque entra mucho más barato de nuestros países vecinos el vidrio transformado. Claro, también eso demuestra que en nuestro medio no hay un compromiso real para activar la economía local, la economía endógena. Porque si consumiéramos lo que es hecho en Bolivia y apostáramos en ese ejercicio de transacción, hubiéramos en tantos años mejorado la economía. Así es, así hubiéramos mejorado la economía y hubiéramos dignificado a nuestros productores, a nuestros empresarios, porque lo que necesitan ellos es que nosotros les consumamos su producto, impulsemos sus productos
y en la medida en que, digamos, ellos atienden a nuestras necesidades, ellas pueden también tener el rédito. Como le decía, hay una empresa, por ejemplo, aquí no vamos a hacer propaganda por Industrias del Valle, pero Industrias del Valle es una de las empresas ícono en Cochabamba, porque es de Cochabamba, produce productos, los jugos del Valle, ¿no? Que lo produce y lo vende, lo comercializa solo en botella retornable. Y las mermeladas, las compotas, las jaleas, o la salsa de tomate que produce, el ketchup también, lo produce ya sea en vasos reutilizables, que uno puede utilizar en el consumo familiar, ¿no? Son unos vasos no muy lindos, pero son vasos que además altamente durables, y cuando por algún ladito se crispa se puede volver un macetero también. Entonces es reusable, es transparente. Y los materiales plásticos en los que envasa las sopas, las jaleas, todo esto, también, o las mermeladas, son tuppers, que uno, una vez que concluye un producto, puede utilizarlo en su domicilio, ¿no? En su casa para llevar su merienda o para poner otros artículos ahí, otros productos de consumo. Entonces, esta es una empresa ícono, por ejemplo, ¿no? Que hace una economía circular. Está comprometida no solamente con la economía circular, pero también está comprometida con el consumidor y con el país. Es que hace una relación virtuosa. ¿Qué es el círculo? Una relación virtuosa sin fin. Se podría expandir mucho más el círculo, pero estaríamos aportando a la generación de trabajo en nuestro medio. Así es. Pero asimismo a equilibrar el manejo energético. Y estamos hablando de otra estrategia para hacer economías de escala. Exacto, eso. Lo importante es también hacer economías de escala, ¿no? Porque nosotros tenemos muchos artesanos, muchos productores que están en esa cadena productiva y están en diferentes puntos de esa escala de producción que, bueno, en realidad ahorita tenemos un modelo lineal, pero si este sería un modelo circular, si nosotros nos podemos a pensar, a ver, pero ¿qué me está diciendo, no? ¿Qué es economía circular? Economía circular no es nada más que pensar. Imaginémonos un árbol. Un árbol, cae las hojas al suelo, estas se vuelven abono y estas dan vida a otra especie y nuevamente ha generado vida. Entonces, es un círculo permanente que nunca se acaba, que permanentemente está incorporando parte de su materia al suelo y a partir del suelo dando vida, renovándose nuevamente y generando producto. Entonces, esa es la economía circular, nada más, así de sencillito es la economía circular. Pero si hablamos ya de los productos a escala mayor, entonces vamos a ver que hay una serie de procesos, ¿no? Y en esa serie de procesos está lo que manifiestas, esos pequeños eslabones de productores que generan, por ejemplo, si para Industrias del Valle debe haber una empresa que produce los vasos de cristal, debe haber otra empresa de plásticos que produce las tapas, ¿no? Una empresa de plásticos que produce las tapas, los tuppers. Hay otra empresa que utiliza, o ellos mismos utilizan las etiquetas. Las etiquetas, ¿no? Entonces, hay una cadena de productores que están en ese entorno y sus desechos también y sus aguas residuales, por ejemplo, son utilizadas en la agricultura. Todos sus desechos son entregados a los agricultores y entonces realmente no se desperdicia nada. Y eso es lo importante que tenemos que comprender, mientras que ahora vivimos un modelo de economía lineal que mayoritariamente saca las materias primas, transforma, utiliza mayor cantidad de energía, agua, nos entrega un producto que el que nosotros queremos, pero nosotros no estamos viendo cuánta energía, cuánta agua y cuánto desecho ha generado esta industria. Y al mismo tiempo nos está entregando con una cantidad de desechos que nosotros, del empaque, por ejemplo, que nosotros vamos a tener que desechar, tenemos que ser responsables, ¿no? Y la ley 755, eso es lo que nos exige, que seamos responsables, tanto el productor como el consumidor.
Entonces, la ley 755 ya establece en uno de sus artículos, dice que el productor tiene que ser responsable con los productos que está generando. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros municipios como autoridades, al adecuarse a la norma 755, ya tienen que establecer en sus industrias locales esta política de que sean materiales y productos que puedan utilizar materiales reciclables, materiales reusables y materiales retornables, ¿no? Y el consumidor tiene que aplicar el reducir. Cuando yo voy y me compro en el mercado, no voy a ir a comprar para acumular más cantidad de bolsas, sino que voy a llevar mi bolsa de tela o de plástico, voy a llevar mi bolsa para que yo en esa, o mi canasta, para que yo en esa pueda acumular todos mis productos y reducir el uso de plásticos, que en realidad son los mayores contaminantes que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Claro, teníamos 60% de materia orgánica. Materia orgánica. De 20 a 25% era de materiales reciclables. Que están y el resto son y los plásticos están ahí. En los 20-25 están plásticos, papeles, cartones, metales. Y el último componente es los contaminantes, ¿no? Y estos contaminantes que están entre el 10, 15 a 20% tienen que ir a confinamiento, tienen que ir a un relleno sanitario, a un incinerador, dependiendo cuál sea la tecnología que el municipio utilice para dar un destino final a esos productos que son altamente contaminantes, porque lo que sale del baño es pues contaminante, ¿no? Los pañales de los bebés son contaminantes porque llevan orina, llevan heces, y los popós de los perros son altamente contaminantes. Entonces, esos tienen que ir a confinamiento a un relleno sanitario. ¿Y tenemos esa capacidad en Bolivia, en algún municipio? Porque siempre se habla del tratamiento de la basura, de deshacerse realmente de lo que es inapropiado, de cuidar el hábitat, de que no exista aire contaminado. Y tenemos, es la pregunta, ingeniero. Hay la voluntad política de algunos municipios. Yo le voy a comentar, por ejemplo, 4 municipios que he visitado, ¿no? Y 2 en los cuales realmente funciona. Uno es el municipio de Villatunari, el otro es el municipio de Tiquipaya. Justamente esta sistematización es todo el trabajo que se ha desarrollado en 3 municipios de Bolivia, ¿no? Que son los modelos a escalar. Por ejemplo, el municipio de Potosí, de la ciudad de Potosí, ha sido parte de este proyecto. El municipio de Oruro ha sido parte de este proyecto. Y el municipio de Tiquipaya, y se ha adecuado a la norma. Entonces, el municipio de Tiquipaya ha hecho su ley, adecuándose a la norma, la 755, ha hecho su propia ley de gestión integral de residuos sólidos. El municipio de Tiquipaya ha optado por concientizar, capacitar a los distritos, y hay distritos que son muy buenos, ¿no? Que entregan los residuos sólidos seleccionados. Y también el municipio va con sus 3 vehículos. Cuando le toca el turno a ese distrito, el municipio va con sus 3 vehículos. Entonces recoge orgánicos en uno, en la volqueta recoge orgánicos, en el otro recoge los reciclables, y en el carrito más chiquito recoge aquello que va a llevar a confinamiento al botadero. Porque ahorita está en adecuación el municipio de Tiquipaya. No tiene un sitio donde puede crear su relleno sanitario. Pero ya el reducir sustancialmente esos volúmenes que están yendo al botadero, además que no solamente reduce, digamos, el hecho de que tenga que utilizarse más espacio, porque si va todo, necesitamos más espacio. Pero si ya solamente va entre el 15 y el 20%, entonces necesitamos menos espacio para disponer, para ir a depositar esos residuos sólidos. Entonces, Tiquipaya tiene ahora una empresita que es productora de compost, ¿no? Y lo utiliza en su vivero, lo vende a las floristas. Entonces ya tiene una fuente de ingresos que le permite que, si bien no son altos, porque la materia orgánica evidentemente no tiene un gran costo, pero ya han reducido sustancialmente como para esto.
nosotros les hemos entregado un centro de acopio para todo lo que son los productos reciclables. Entonces están categorizados ahí en su centro, donde tienen plásticos, llantas, metales, botellas PET y así, papeles, cartones. Y las empresas, cuando ya es un volumen mayor, van y recogen nomás ya. Y le pagan al municipio por recoger esos productos, ¿no? Al mismo tiempo han hecho convenios, por ejemplo, con Empacar. Y han puesto estos colectores donde la gente tiene que botar las latas y las botellas PET. Empacar se los recoge, es su negocio, pero también el municipio tiene los propios. Entonces ellos también, digamos, pueden entregar ese producto, generarse un ingreso como municipio y poder ya empezar a mitigar esos costos, porque allá la población no paga el servicio de aseo. Entonces ahorita están en una etapa en la cual tienen que establecer las tarifas del servicio de aseo, como la ley 755 lo menciona. La ley 755 no le da la carga, sino le da la responsabilidad, pero dice que aquel que genera es el responsable de su residuo sólido, pues, y tiene que pagar el aseo, ¿no? Así como en Cercado se paga, tienen que pagar también en este municipio. Entonces lo mismo pasa en Villa Tunari, y una buena cosa es que los mercados han asumido esta política, y los mercados tienen sus contenedorcitos. En sus contenedores reciben orgánicos y reciclables. Y a la puerta de ingreso del mercado de Villa Tunari uno va a encontrar, ahí hay un contenedor donde tiene que poner todas las botellas, las latas, que puede servirle al municipio para venderlo, ¿no? Entonces tiene un centro de acopio muy bien, donde se selecciona todo el material y van las empresas y compran. Allá hay una empresa de producción, una empresa nacional de producción de abonos orgánicos. Entonces ellos entregan toda la materia orgánica a esta empresa. Hay algo interesante en la conversación. Desde la basura estamos explicando la economía circular y me parece Así fundamental. Y la basura tiene el lado bueno para optimizar costos, para generar mayor nivel de compromiso, para entender el proceso productivo y para retroalimentar el concepto de uso de la basura y el concepto de desechar lo que realmente nos sirve. Ingeniero, vayamos a una pausa comercial, cumplamos con nuestros auspiciadores. La empresa Good Center invita a la población cochabambina a pasar por sus stands y poder observar y también hacer la diferencia en cuanto a la selección de diferentes zapatillas deportivas y calzados, sobre todo para damas. Estamos haciendo referencia a las líneas de renombre internacional: Puma, Adidas, Nike, Under Armour y muchas otras líneas que son reconocidas, y obviamente para el uso de la dama, del caballero, de los niños, tiene un sinnúmero de variedad de productos en Good Center. También hacemos referencia para que las damas puedan asistir y hacer también la selección de diferentes calzados de industria brasilera, calzados de la línea, en todo caso, Modare, Moleca. Hacemos referencia también a otras líneas que son conocidas en el uso de las damas. Good Center se encuentra en el mercado de San Antonio, en el sector de venta de calzado San Crispín, las casetas 3, 4 y 5. Good Center con las familias cochabambinas.
importante reflexionar la economía circular, y cuando hacemos la reflexión debemos pensar en los roles que juegan los actores involucrados. Y esos actores tendrán el nivel de concienciación, de capacitación para enfocar la economía circular, que por cierto es un modelo fundamental, imperante, para poder transformar y hacer reversión paulatina del cambio climático, ingeniera Magdalena. Así es importante que entendamos que de la economía circular en realidad viene de lo que es el modelo de la naturaleza, ¿no? La naturaleza siempre es como nada, en nuestro planeta la materia no desaparece, la materia se transforma, ¿no? Y en la naturaleza es así. Un árbol cae en sus hojas, estas se transforman en abono y posteriormente dan, a partir de las semillas, dan una nueva vida, y esta nueva vida da sus frutos y sigue el ciclo de la vida, ¿no? Entonces, esa es la economía circular, nada más que la estamos ejemplificando a partir de lo que proviene de la naturaleza, y quisiéramos que también los procesos productivos tengan esa condición, y no sea solamente el extractivismo, ¿no? Hoy en día estamos, como decíamos, en un modelo lineal, y realmente un elemento importante es cómo las autoridades pueden asumir este concepto de la economía circular y del desarrollo sostenible, sustentable, a la hora de generar políticas o generar programas y proyectos. Estamos decía el presidente, en la era de la industrialización en Bolivia. ¿Qué pasa con la era de la industrialización en Bolivia? No puede ser solo basado en la economía circular, basado en la economía lineal. Tiene que recibir los conceptos, los insumos de la economía circular. No podemos seguir sacando, extrayendo, consumiendo y tirando. Tenemos que aprender a generar esta economía circular que nos permita permanentemente recircular los productos y que sean sostenibles en el tiempo. Eso es lo que queremos. Hoy en día hemos tenido los incendios para la habilitación de tierras, para la ganadería, para los productos que son agroindustriales como la soya, el girasol, el sorgo, ¿no? Y la gente dice, los agricultores dicen, ha llegado la sequía, hemos perdido nuestros cultivos y necesitamos semillas con biotecnología, por no decir transgénicos, ¿no? Pero no se dan cuenta que esas semillas transgénicas no están preparadas. Los transgénicos están preparados para un evento específico. Por ejemplo, en el caso de la soya, se usa el Roundup. ¿Para qué? Para que la hierba no le cubra la hierba, no le gane la hierba a la soya y ésta pueda producir sin necesidad de tener competencia. El Roundup, el glifosato, es un herbicida que acaba con todas las otras especies, menos con la soya. ¿Por qué? Porque la soya tiene un gen que le hace resistente al glifosato. Entonces no muere, pero el resto de las especies que están en ese territorio mueren. ¿Por qué? Porque no tienen este gen, ¿no? Pero es resistente a la hierba, no a la sequía. El glifosato no le va a evitar que la sequía o la helada termine con este cultivo. No hay un cultivo ni de soya, ni de girasol, ni de trigo resistente a la sequía. No hay. Puede ser, digamos, en el caso del maíz, por ejemplo, resistente a una plaga, ¿no? Pero no a la sequía ni a la helada. Claro, y esos son los problemas imperantes hoy en el cambio climático, que hacen disfunción en lo que es el cumplimiento de la demanda, porque la oferta disminuye, entramos en el campo de la especulación, y ese campo de la especulación permite precios demasiado altos. Pero hay otro tema que me interesa en esto,
distinguida, es el siguiente. Nosotros pensamos en la soya, en el grano, producción con biotecnología y también saltar a la producción de biocombustibles. Y este es otro fenómeno que no se quiere razonar, porque cuando se genera biocombustibles, también puede haber déficit para el consumo para la parte alimentaria. Entonces, ese es un elemento, pero el otro elemento, ¿qué pasa con este tema de la biotecnología aplicada al grano, a la soya, vamos a decir, y a otros productos? Son resistentes para ciertos eventos, pero también, ¿qué ocurre con el tema de la salud, con el tema de la esperanza de vida? Porque nos sorprendemos porque ha bajado la esperanza de vida, aunque parecería que ha subido, pero nosotros hemos tenido abuelos, nuestros mismos padres, que han sido longevos y recién a los 90 años se están quejando que les duele el dedo o que tienen algún problema de respiración, pero lúcidos los hombres, ¿no es cierto? Caminando, haciendo ejercicio, pero la generación vigente parece que nació de cristal, está quebrada, han nacido cansados, ¿no es cierto? Entonces, o se les llama la atención y se desmoronan hasta psicológicamente. Entonces, ¿qué va a pasar con ese tema de la producción asociada a la nutrición, a la esperanza de vida de los seres humanos en la sociedad? Exacto. Ahí está justamente a lo que voy a responder la pregunta anterior, y esta es con relación a qué hacen las autoridades. Es decir, si yo quiero establecer un modelo de agroindustrialización, también tengo que pensar en qué potencial, qué capacidad local yo tengo para poder competir con el mercado, y puedo competir en precios, puedo competir en rendimiento y puedo competir, digamos, en cierto nicho que hay para determinados productos, ¿no? Vamos a hablar de la soya, vamos a seguir usando la soya como ejemplo. Por ejemplo, la soya, nosotros antes que ingrese la soya transgénica, nosotros teníamos la soya convencional, ¿no? Que lo trajeron los residentes de Okinawa, todos los migrantes lo trajeron, porque no estaba en nuestra cultura la soya. Entonces ellos introdujeron la soya y era parte ya de la alimentación de estos grupos que se asentaron en el oriente boliviano. Esta soya nosotros teníamos en muy buena cantidad y con muy buenos rendimientos, porque los rendimientos determinan también la calidad del suelo y las condiciones climáticas. Correcto. No es solamente la semilla. Aquí el agricultor viene y dice, ay, es que queremos nosotros semilla de biotecnología. No, esa es una mentira. Nosotros tenemos que aprender a valorar y saber leer los elementos que hacen a la producción. El sistema, la cosmovisión, exacto, la experiencia. Eso, ¿no? Entonces, por eso es importante que haya más asistencia técnica hacia los agricultores y no introduzcamos cosas de afuera que vienen con un paquete, con un endeudamiento, y después terminamos nosotros perdiendo toda nuestra capacidad productiva y envenenamos nuestros suelos. Y perdemos otras especies que podrían haber sido más prominentes que la que nos están trayendo, ¿no? Entonces, en el caso de la soya, nosotros tenemos una soya convencional. Esta soya, por ejemplo, compite con los rendimientos en la soya transgénica. Es una soya que se adecua a las condiciones climáticas y características de nuestro territorio, porque es local, ya está localizada, ¿no? Y en todo caso, si nosotros diversificamos nuestra agricultura, no solamente con soya, sino con otros productos, no vamos a tener tanta pérdida como un monocultivo extensivo, no vamos a tener. Entonces tenemos que también trabajar en ese tipo de alternativas y estrategias de producción. Y esta soya, por ejemplo, se utilizaba bastante, se utiliza todavía y ingresó a la alimentación de los niños, está en la lactancia, en el subsidio de lactancia familiar está la soya. Hay muchas cosas de soya ahí, desde unos preparados de mix de cereales hasta la misma soya como grano, ¿no? Entonces,
Pero si esta soya es transgénica, entonces vamos a ir ya a ver cómo esto tiene efectos en la salud de las personas, la salud de los niños, ¿no? Porque la soya transgénica, en el caso del glifosato, es un elemento químico que no desaparece. Esta partícula se mantiene hasta el final. Puede cambiar de tamaño, puede transformarse, disolverse en partículas más pequeñas como el microplástico, pero no desaparece. Y mientras más se acumula en el torrente sanguíneo de las personas, entonces se va haciendo cada vez, digamos, va exacerbando aquellas enfermedades cancerígenas, y por eso ahora tenemos un elevado índice de enfermedades cancerígenas. Y eso está demostrado, Es más, un ciudadano americano le ha ganado el juicio a Monsanto demostrando cómo, al haber hecho uso él del glifosato en toda su vida de trabajo, ha adquirido esta enfermedad y estaba con enfermedad terminal, ¿no? Entonces le ha ganado el juicio, ha demostrado. Entonces no es algo que, digamos, nos estamos sacando de la cabeza y queremos perjudicar a alguien, no. Lo que queremos que entienda la gente es que tiene un efecto acumulativo, y al tener un efecto acumulativo, pueda que no sea a mí, pueda que sea a mi futura generación. Claro, ¿no? Está transmitiendo en la sangre. Exactamente, ¿no? Entonces ya hay unos índices que va uno arrastrando. Permítame, ¿no? El tema del consumo de agua que tenemos en nuestro medio, en sifones, utilizamos el exceso de plástico, ¿nos estamos contaminando? Depende de qué tipo de plástico están utilizando, ¿no? Porque hay un plástico exclusivo que es para todo lo que son los botes de agua, y está normado, no pueden envasar en otro tipo de plástico que no sea ese, porque si no, a la exposición al sol, nomás al sol, ya libera el bisfenol, y el bisfenol es cancerígeno, ¿no? Entonces, por eso en Bolivia está normado, ninguna empresa puede envasar el agua en plástico que no sea, digamos, aquel plástico de la categoría 4 creo que es, y que, digamos, pueda poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? Me pongo a pensar en Ahora hay otros países, por ejemplo, que definitivamente el agua no entregan, ya en la mayor parte de los países se está prohibiendo el uso de plásticos para el agua, ¿no? Usan botellas. Pero también, por ejemplo, en una visita que yo he hecho reciente nomás a Kenia, el agua no se puede vender en plástico. El agua le suministran a uno en botella de vidrio. Y en cualquier punto, es un país, Kenia es un país, un país como el nuestro, pobre también, pero tiene una industria bastante elevada. Sin embargo, no puede uno llevar plásticos de bolsas plásticas ni botellas de plásticas, no. Está prohibido en este país. Claro, no en nuestro medio, ¿qué es lo que sucede? ¿Habrá un control real, es la pregunta, sobre el manejo de la calidad del plástico? Yo me quedo con la duda, porque cuando vemos la informalidad, cuando vemos los mercados, cuando vemos la intendencia trabajar, pero yo no sé hasta qué punto trabaja la intendencia, porque nos venden a veces pollo barato en el contorno de la universidad, voy a dar ese ejemplo, y ese pollo se consume y a los minutos la gente está con diarrea. Y ese pollo barato, ¿cómo se justifica? ¿Cómo murió el pollo? Hay pollos bebés que venden. O se pudrió el pollo, lo lavaron con lavandina y nosotros lo asumimos en nuestra ingesta por barato. Esa es la realidad en la cual interactuamos. Cuando vemos a la gente en una esquina de la cancha, está comiendo tripitas. Y la cloaca hedionda, insoportable. Pero la gente con qué gusto come y se está contaminando. Con la mano. Claro, y agarra el billete y la vendedora. O sea, en el fondo somos demasiado cochinos. Sí, la verdad. Generaremos anticuerpos, tal vez. ¿En qué proporción? Habría que hacer estudios científicos reales. Una cosa es la especulación y otra cosa es la praxis real de la ciencia, ¿no? Que es distinto. Así es.
Y bueno, estamos hablando de ahora, allí, esas son las autoridades, ¿no? ¿Cuáles son las autoridades competentes? Desde el gobierno nacional, que el presidente establece una política de Bolivia en la era de la industrialización, sin pensar que tiene que ir por un proceso de la economía circular, entonces esto es a rajatabla, chaqueo, incendio y ganado. Entonces no importa cuánto se ha incendiado, no importa cuánto ha perdido y no importa a quiénes ha impactado. Entonces esa es una mala política. ¿Por qué? Porque va a beneficiar a unos cuantos medianamente y va a perjudicar a unos cientos en la medida en que se pierde el bosque, se pierde el agua. Correcto. Porque si no hay bosque, no hay nada que atraiga esas corrientes de agua que están, esos ríos voladores que con la temperatura del sol en el Atlántico y el Pacífico se está evaporando el agua. Y esta agua entonces empieza a generar estos ríos voladores. Y estos están, con las corrientes de aire, están marchando hacia las zonas que les atraen con menos temperatura. Y esos son los bosques. Entonces, ¿qué hacen los bosques? Absorben el agua, lo introducen al suelo y nuevamente sacan, lo mandan a la atmósfera más densa y estas son los que llegan a la cordillera. Correcto. Y estas son las que generan el agua aquí en los valles, en el altiplano. Si no hay bosque, no hay agua en los valles, no hay agua en el altiplano y realmente vamos a tener una inseguridad alimentaria por sequía o por condiciones climáticas, ya sea de alta, se llama eventos inusitados, se llama, ¿no? Así lo han denominado los meteorólogos, eventos inusitados, porque se puede concentrar en un momento dado, en un lugar dado, y pueden caer unos granizos del tamaño de una pelota de béisbol. Ese es un evento inusitado. Una perturbación. ¿No? Exactamente. O puede llegar como ahora, ¿no? El CENAMI está diciendo que va a ingresar un frente frío y probablemente los incendios disipen y las corrientes de agua se vayan hacia los otros países y nosotros nos quedemos realmente sin agua. Entonces, esos eventos inusitados definitivamente nos están poniendo en una situación de riesgo y de alta vulnerabilidad con relación a esta variabilidad climática y lo que es el calentamiento global. Hay algo interesante, ingeniero. Me pongo a pensar en esos chaqueos para el tema productivo, pero también en la mala intención para generar incendios, para deforestar y hacer loteamientos. El costo de oportunidad, usted lo ha dicho, es alto. No hay beneficio marginal. Estamos hablando de un desbeneficio que favorece a unos pocos que muchas veces en esos escenarios tropicales están yendo a cultivar coca, a generar el proceso del narcotráfico. Así de sencillo. Por eso somos una economía blindada. Enajenamos recursos naturales, conseguimos dólares, conseguimos petróleo, conseguimos lo que queremos, entonces la economía realmente es blindada. Pero ¿cuándo trabajamos una economía circular? ¿Cuándo hacemos una economía amistosa para nuestras generaciones venideras, para que disfruten de condiciones ambientales adecuadas, para que vivan más que nosotros, más que los abuelos, pero con calidad y calidez de vida? De eso se trata la economía aplicada a gestionar el desarrollo. Ingeniero, vayamos pensando en las palabras de despedida, de concienciación, que son fundamentales para nuestra población. Así es, entonces lo que podemos decir es, ¿no?, dar un mensaje a nuestras autoridades, desde el presidente, el vicepresidente y todos sus ministros tienen que pensar que nosotros debemos de enmarcarnos ya en la economía circular, pensar en las políticas, planes, programas de gobierno que estén vinculadas a hacer un buen uso de los recursos, a reducir la contaminación, a reducir el uso desmesurado de las materias primas y realmente generar una economía de escala, ¿no? Eso es importante
porque en la medida que generemos una economía de escala, vamos a tener una cadena de valor bastante grande y vamos a tener empleo para todas nuestras familias bolivianas. Por otra parte, nuestros ciudadanos tienen que empezar a asumir con responsabilidad el tema de lo que significa, digamos, la ley 755. Tenemos N leyes, pero la ley 755 es una ley más, pero esta tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con lo que hacemos todos los días. Todos los días comemos, generamos residuos sólidos y estos residuos sólidos nosotros tenemos que darle un destino final, pero un buen destino final, porque no podemos seguir generando botaderos, no podemos seguir generando en otros lugares áreas de contaminación, ¿no? Porque los que generan en la ciudad no piensan dónde se va a depositar esos residuos sólidos. Por tanto, tienen que tomar conciencia, todos los ciudadanos, los de allá y los de aquí, tenemos que tomar conciencia de que tenemos que seleccionar nuestros residuos sólidos, como dice la ley, en 3 grupos, ¿no? Una bolsa para orgánicos, todo lo que son vegetales, todo lo que son las cáscaras de las frutas, las hojas de nuestros árboles, el pasto de nuestro jardín, en esa bolsa. Y en la otra bolsa vamos a poner todo lo que son los plásticos, los papeles, los cartones, las latas de los gustitos que nos damos si tomamos una cervecita o una botella de vidrio, todo eso vamos a poner ahí. Y en la otra bolsa vamos a poner aquello que, o sea, todos los días vamos al baño, ¿no? Entonces tenemos papel higiénico en el baño, si tenemos niños tenemos pañales desechables, si tenemos adultos mayores tenemos pañales desechables también de ellos, si tenemos mascotas tenemos popó de perritos, todo eso en esa bolsa. Entonces entregamos al municipio. A veces me dicen, pero el carro, el EMSA, recoge todo en uno, lo pone y igual se lo lleva. No, hay que denunciar, hay que denunciar. Este municipio se está esforzando en poner los soterrados donde se selecciona y la gente tiene que ir a depositar ahí también seleccionado. Si nosotros empezamos a seleccionar los residuos sólidos, vamos a tener la oportunidad de dar un trabajo digno a los ecorecolectores, a todas esas personas que viven de esos residuos sólidos también. Entonces mejoremos nuestra calidad de vida y hagamos trabajos dignos y hagamos una economía circular que nos permita hacer economías de escala y dé más trabajo y más empleo a los bolivianos. Muchísimas gracias, ingeniero. Qué importante la reflexión del día de hoy en Gestión y Desarrollo, un conversatorio que lo vamos a continuar en otra oportunidad, porque es indispensable hacer economía circular, fomentar a través de la economía el desarrollo humano, ambiental, el equilibrio energético. Lo que menos hacemos en nuestra sociedad. Tomemos decisiones que valgan la pena para generar el cumplimiento de la equidad generacional. Nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones venideras tienen que tener iguales o mejores condiciones de vida. Y se sobreentiende que si en la coyuntura le estamos pasando mal, porque tenemos un cambio climático, porque somos hijos del consumerismo, entonces a trabajar en ese modelo natural de economía circular. Muy buenas noches. De Good Center, zapatillas deportivas en el Mercado San Antonio Fidel Aníbar, casetas 3, 4 y 5, teléfonos de referencia 714-9678 y 432-1414. Hemos presentado Gestión y Desarrollo. Muy buenas noches.